Dios me los bendiga a todos. Espero que hayan tenido un hermoso día. Ahora, empecemos. Muchos en este mundo creen que cuando vivimos una vida como cristianos, todo será paz y alegría. Pero Jesús le dice a sus discípulos en Juan 16:33, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces no cabe duda que siendo cristianos llevan parte pasar por ciertas situaciones, pero acompañado de la situación viene la solución. En Nahum 1:7 nos recuerda que bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Entonces sabemos que de una situación podemos ser dirigidos hacia la solución, pero siempre y cuando tengamos confianza en Dios. Pero no hay que ir muy lejos para encontrar a muchos que preguntan de por qué no pueden vencer esa situación y del por qué se les hace tan difícil pasarla. Esto sucede cuando quitamos la mirada en Jesús, nos enfocamos en qué daños la tormenta nos puede hacer y terminamos hundiéndonos en el lago. ¿Entendiste ese refrán? ¿Te recordó una historia de la Biblia? Pues entremos más profundo a esa historia de la Biblia para que entiendas mejor cómo enfrentarte a tu tormenta cuando te tome de sorpresa. Jesús y los discípulos en la barca. En Mateo capítulo 14 versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él no les pregunta si querían montarse, sino que hace que se monten en la barca y crucen al otro lado sin él. Y no se registra que sus discípulos le cuestionaron su orden, sino que obedecieron. Asimismo pasa con nosotros en nuestras vidas, cuando somos seguidores de Dios y Él nos envía a servirle. Él es perfecto y sus órdenes sobrepasan nuestro entendimiento. Aunque no entendamos por qué nos envían ciertos caminos a servirle, debemos callar como los discípulos hicieron y confiar que Dios sabe lo que hace. En el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces Jesús sube a un monte a orar hasta la noche. Cuando somos enviados a servirle a Dios, llegan momentos de silencio donde sentimos que Él está lejos. Sentimos que en este camino estamos solos. Estos son los momentos donde más debemos recordar la palabra que fue sembrada en nosotros cuando fuimos enviados a servirle en el principio. Él te envió a ti sabiendo que tendrás la capacidad de llegar al otro lado, y su silencio en ese momento pone en prueba tu fe para ver si de verdad creíste lo que Dios propuso en ti desde un principio. En el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Ahora, en nuestras situaciones debemos entender que mientras Jesús te dice que sigas hacia adelante, vas a tener al enemigo buscando cómo empujarte para que vayas hacia atrás. El enemigo no quiere que llegues a tu meta y te conviertas en su amenaza, sino que te quiere ver llegar al mismo lugar donde tú empezaste, para que piense que jamás vas a hacer algo con tu vida. Pero los discípulos no dejaban que el viento los llevara donde empezaron y pelearon por seguir remando, obedeciendo la palabra que Jesús le dio. En el versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, los judíos dividían la noche en 4 vigilias, las cuales son de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Entonces Jesús llegó a ellos a la cuarta vigilia, que sería de 3 a 6 de la mañana. Pero Jesús no llegó en otra barca, sino que llegó de manera sobrenatural, caminando sobre las aguas. Esto significa que los discípulos estuvieron remando en el lago toda la noche sin poder ver hacia dónde iban, con una tormenta en su alrededor, teniendo la ola azotando la barca de lado a lado, y apenas habían llegado a la mitad del lago cuando la mañana llegaba. Esto nos deja saber que las situaciones que enfrentamos en nuestras vidas no son cortas, ni tampoco vendrán fáciles. Momentos vendrán donde perderemos la vista en el camino y sentiremos que de ese lugar no saldremos. Pero en el momento donde más pensamos que seremos derrotados, Jesús pausa las leyes naturales para traer las leyes sobrenaturales a nuestro rescate.
En el versículo 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. En nuestras situaciones tenemos que saber cómo reconocer a Dios cuando se está moviendo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando pensamos que estamos a punto de ser derrotados, y has luchado tanto que estás física y mentalmente cansado, ahí es que entonces cualquier cosa que se nos enfrente a nosotros, la vamos a tomar como si fuera una añadidura a la situación. Recuerda que no podemos confundir la oportunidad de nuestra victoria con la derrota de tu lucha. En el versículo 27 nos dice, pero enseguida Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Aquí una de las cosas más interesantes es que Jesús les dice, soy yo, pero no incluye su nombre. Él se presenta como el gran yo soy y les dice que tengan ánimo. Es que nuestro Dios es fiel y se te va a revelar en la fase más difícil de tu prueba después que no hayas parado de luchar contra el viento contrario y te pedirá que tengas ánimo porque tu dolor desaparecerá. En el versículo 28 nos dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí vemos como Pedro reconoció el gran yo soy de Jesús, pero sabiendo que solo había uno que no se le hace algo imposible, le pide que si de verdad era el Señor, que lo enviara sobre la agua. La tormenta hacía que el camino de los discípulos se viera imposible, y el agua era lo que estaba a segundos de derrotar a los discípulos. Pedro le pide caminar sobre lo que estaba a punto de derrotar y quitar su vida. En nuestra situación debemos aprender a cómo conocer el mover de Dios sin introducción oficial de Él. Unos seremos como los discípulos que tuvieron miedo y dudaron, terminando siendo derrotados por nuestra situación. Otros seremos como Pedro y reconoceremos que Dios es el que se mueve entre nuestra situación y sobre la derrota. Le pediremos poder caminar hacia Él entre nuestra situación, pero sobre la derrota sin ser consumido. Y en el versículo 29 y 30 nos dice, y Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dios puede concedernos caminar entre nuestra situación y sobre nuestra derrota sin que nos consuma, después que no quitemos nuestra mirada en Él, con Biblia, ayuno y oración. A la vez que quitemos la mirada de Dios y nos enfoquemos en la situación, comenzarás a hundirte en la derrota y no te quedará más que clamar a Dios por ayuda. El versículo 31 nos dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo sé que nadie aquí quiere ser de esa persona que Dios tenga que sacarte de estar hundiéndote en la derrota, para decirte que eres una persona de poca fe. Dios esperaba mucho más de ti si te preguntó del por qué la duda llegó a ti. Y te pregunta de por qué dudaste. Si te viste tú mismo caminando entre la situación sin que te hiriera y sobre la derrota sin que te consuma. Y el versículo 32 nos dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro y Jesús se montaron en la barca y la tormenta se calmó. Aquí es el momento donde Jesús llega justo a tiempo. El enemigo envió fuerza contraria para que no llegara a tu destino. Usó el tiempo del día como ventaja para que tú no vieras tu camino. Intentó llenarte de dudas y convencerte que el caminar que Dios te dio no es para ti. El enemigo quería que pensaras que Dios te abandonó y que no hay propósito para tu vida. Quería que pensaras que la mitad del camino es lo más que tú puedes dar y que no eres calificado para más. Y cuando quiso convencerte que Dios no iba a llegar a tu rescate, entonces se presenta el Rey de Reyes y te permite caminar entre la situación y sobre la derrota sin que te consuma, para que no dudes que fuiste enviado con propósito y tienes más en ti de lo que tú pensabas. Entonces Dios se monta contigo en la barca, desaparece tu tormenta y se queda a tu lado
en la otra mitad de tu camino hacia donde Él te envió. Cuando Dios te envíe, no dudes ni cuestiones, solo camina, aunque los vientos vayan en contrario donde ti, aunque todo se vea oscuro, aunque tú veas la tormenta encima de ti y pienses que te vas a ahogar. No dudes. Sigue remando aunque te sientas fatigado, porque llegará el momento que verás algo de lejos y reconocerás que es tu maestro y vas a caminar en lo sobrenatural por encima de tu derrota y no perderás tu enfoque en Jesús. Tú vas a caminar hacia Él, no te vas a hundir, agarrarás su mano, Él te va a caminar a ti, de nuevo a tu barca, la tormenta se desaparecerá y ahora vas a poder llegar a tu destino lleno de fe, experiencia y con Dios a tu lado. Dios me los bendiga mucho y mi nombre es Abner de Wise of Blast.